Bueno, todos están pudiendo escuchar bien, estamos bien con la escucha, con la posibilidad de seguir la clase. ¿A alguno se le está complicando? ¿Sí? ¿Estamos Yo bien? quería agregar algo en relación también a esto que surgió. Me parece que también está bueno pensar a la salud como inserta en un campo. La salud en realidad es un campo, ¿no? Eh, digamos, nutrido por las distintas disciplinas y por las distintas tensiones que surgen. Y esto que contaba la compañera en relación a la discriminación, porque es un acto discriminatorio, tiene que ver con justamente lo que planteaba también otra de las compañeras y en el comienzo de la presentación, cuando pensamos a la salud como un derecho. Es un derecho de segunda generación, ya también iremos a hablar de estas cuestiones. Creo que eh, eso es esencial, pensar como la salud como en un campo de disputa y un lugar a disputar, ¿no? Eh, por eso también es el sentido de esta escuela, como para poder ubicarnos en ese lugar, digamos, como garantes también de un derecho, porque todo ciudadano tiene que pelear por sus derechos. Entonces, la cuestión se trata de eso, de pensar que esto es un campo donde no van a faltar tensiones, de posiciones diversas, y justamente me parece muy interesante esto de pensar, bueno, cómo en distintos modelos políticos la salud es más accesible o menos accesible, ¿no? Cómo podemos acceder a la salud de un determinado modo en distintas gestiones que están, digamos, pensando desde la política la accesibilidad de todos y como otras no, ¿no? Entonces, eso me parece como una cuestión interesante. Y pensar que es un campo es interesante porque es un campo donde se puede nutrir, donde se pelea el lugar, donde, ¿no? La metáfora es linda para poder insertarnos ahí y decir, bueno, ¿cómo hacer de eso algo de todos, ¿no? Por ahí en función de esta conversación que nos llevó a pensar un poco la intervención de Petro inicialmente, podemos, como una segunda partecita del taller de hoy, tenía que ver un poco con, por lo menos hacer un breve repasito histórico de cómo llegamos a tener la salud que tenemos hoy. Eh, Quizás eso es mucho decir, pero por lo menos un pequeño repaso, eh, que antes de ir a eso decir, bueno, nosotros entendernos como promotores, y me gusta eso, quedarme con el final de la palabra de motores, digamos, en algún punto es que necesitamos el combustible de nuestro motor van a ser nuestras ideas, por eso es tan importante saber hacer cosas, digo, saber la técnica, o sea, la salud tiene mucho de lo técnico, de aprender técnicas pero tan importante como aprender la técnica es tener ideas que nutran nuestro accionar, ¿no? Porque en definitiva nuestro motorcito va a estar alimentado por ideas. Entonces, todo el tiempo estar volviendo a pasar, digamos, las ideas eh, por este espacio para alimentarlas y estar claro que muchas veces acá vamos a estar de acuerdo con estas cosas que decimos, de pensar en la salud como un proceso, pensarla en términos colectivos, multicausales, todo esto que venimos hablando, pero saber que hoy en día, ¿sí? Y esto es muy relevante, hay mucha gente, y hay mucha gente mucho más poderosa también en términos económicos, ¿sí? Que piensa en términos opuestos a nosotros, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde lo que dice Silvia es importante porque saber que nosotros pensemos a la salud de determinada manera es también pensar diferente a otras personas que pretenden, por ejemplo, que la salud esté completamente basada en recetar antibióticos o en poder hacer buenos estudios diagnósticos, digamos, ¿no? Y eso nosotros entendemos que es una parte, pero no es el todo. Ya iremos sobre eso. Pero para meternos en la segunda parte, les hago una pregunta que capaz que inicialmente ustedes piensan que no tiene mucho que ver, pero una pregunta que nos hicieron hace poquito acá en el hospital, yo estoy en el hospital de Solano,
nos hicieron una pregunta que un poco nos costó responder inicialmente y me parece que tiene bastante que ver con empezar a repasar un poco la historia y empezar a pensar cómo se fue armando el sistema de salud, que fue una pregunta que nos hicieron de, bueno, ¿cuánto vale una vida o cuánto vale la salud de una persona? ¿No? ¿Alguien se le ocurre, digamos, una respuesta para esto? Yo le había mandado como una de las consignas, digamos, ¿cuánto vale la vida de una persona? ¿Cuánto vale tu salud, mi salud, la salud de alguna persona? ¿Le podemos poner valor a eso? ¿Le podemos valorizar? ¿Alguien se le ocurre? El precio. Hola. ¿Sí? Amiga. Juana, ¿estaban para mí? Bueno, la Sí. salud es sí. Oh, perdón. No, sí, habla. Habla. No, yo quería decir una sola cosa, chiquita. Cuando pienso en el valor de la salud de una persona, yo digo que para cada persona, para cada familia, ese ser, esa salud de ese ser es el total, es el 100%. O sea, no piensa en que puede ser un poco menos, un poco más, es el total. O sea, le pasa algo a ese ser querido y es total, no puede pensar en otra cosa más que en ese ser querido. Es el 100% o sea, de su dolor, de su no puede pensar en otra cosa que en que ese familiar, el valor que tiene, porque no hay un precio para eso. Eso solamente quería decir. Bueno, igual manera yo pienso que la salud no tiene precio y una vida menos. Cuando un integrante de una familia por ahí pierde la vida, se destruye casi una familia. Tarda tiempo en volver a ser la misma cuando se pierde uno. Entonces, desde ahí yo pienso, por ejemplo, en esta pandemia, si quizás no hubiéramos tenido el gobierno que teníamos, hubiéramos sufrido un montón porque se hubieran destruido muchas familias. Gracias a Dios, hubo como una estrategia, ¿no? Como una estrategia que fue clave con este gobierno, que ayudó un montón. Lo trabajé desde el punto cero, estuve al frente con las postas comunitarias que mandaron el gobierno. Hubo mucha prevención, mucha concientización que lo trabajamos y lo vivimos. Y se pudo salvar muchas vidas. Entonces, pienso que es eso. No hay precio para la salud, como dice el dicho. Si tienes salud, puedes tener todo. Y una vida no se recupera, como lo dijo en un momento el presidente, que la plata, la economía se puede recuperar, pero una vida jamás. Y no incluye solo el que se va, sino que destruyen familias enteras. Eso. Buenísimo, Juana. Dale. Beatriz, estabas escribiendo, ¿querés decirlo? Lo que estabas diciendo, lo que estabas escribiendo. Bueno, ¿alguien se anima a opinar alguna otra cosa con respecto a... Ahí está, Bea, querías.